en democracia, a la hora de ganar elecciones, el arte de la política consiste en la persuasión, en lograr convencer de que tu proyecto es el mejor y de esa forma captar votos. Milei lo ha hecho de forma maestra. ¿Qué opinas de Javier Milei, de esta irrupción ya por el hastío? Has dicho muchas veces, España se parece a Argentina. Yo lo pienso igual porque yo tengo muchos alumnos argentinos, muchos alumnos españoles, y yo creo que Argentina es como una mezcla entre Italia y España, y mucho de España, ¿no? Y sin embargo, han reaccionado ya porque ya no aguantan más, ¿no? Por inflaciones del 150, 160, 170% anualizadas, un destrozo de la economía total a través del peronismo. Pero, ¿qué opinas de esta irrupción y cómo ves que lo hablamos off the record antes de la charla diciendo que en verdad también se está jugando mucho, ¿no? El movimiento libertario ante la responsabilidad que lleva a sus espaldas el propio Milei, ¿no? Porque le está mirando todo el mundo. Milei no es la consecuencia de la crisis económica de Argentina. Argentina lleva en crisis 80 años. Vale. El peronismo, que es la gran desgracia, la gran maldición de Argentina, que no deja de ser un populismo de izquierdas, que es el que estamos sufriendo en España desde hace mucho tiempo. Por eso vamos a la misma senda. Además es que me lo dicen los alumnos argentinos y venezolanos, me lo dicen continuamente. Total. Me lo llevan diciendo ya más de 5 o 6 años. Nada, es que todo el rato, tener cuidado, estáis siguiendo los mismos pasos que nosotros. O sea, que no me lo están diciendo los españoles, me lo están diciendo gente que ha vivido allí y que ahora está viviendo aquí. Como digo, el peronismo irrumpe a finales de los años 40 en Argentina, de la mano de un general, de un militar, Perón, que es admirador de un fascista llamado Mussolini. El fascismo y el nazismo, esto que tanto la izquierda grita a todo lo que huela a derecha es fascista, nazi, etc. El fascismo y el nazismo son apéndices del socialismo. El nazismo es nacional-socialismo. El fascismo deriva también del socialismo. Mussolini era socialista y también Hitler. Son derivadas del colectivismo, del socialismo. Por lo tanto, se inspira en el modelo fascista italiano de Mussolini de fuerte intervención del sector público, empresas públicas, industrias controladas directa o indirectamente por el Estado, prestaciones, fuerte gasto público, fuertes impuestos, etc., ¿no? Y lo implanta en Argentina. Argentina, a veces se olvida, pero por eso digo que hay países que deciden suicidarse. Argentina era uno de los países más ricos hace un siglo. A principios del siglo XX, finales del siglo XIX, la renta per cápita en Argentina era equiparable a la de Estados Unidos. Un argentino medio ganaba muchísimo más que un español medio. Un argentino medio ganaba más que un francés, un alemán, muchos europeos. Argentina era una de las economías más ricas del planeta. Y la prueba de que era una economía rica, y para esto es una prueba indiscutible, es fijarse en los flujos migratorios. Los españoles emigrábamos a Argentina a hacer fortuna. Anda que no hay cantidad de gallegos, nuestros abuelos, bisabuelos, que fueron allí precisamente a buscarse una vida mejor. Y lo mismo con italianos, etc. Entonces, ¿qué es lo que sucede en Argentina? Pues, como digo, la historia no es lineal, la historia cambia y hay países que deciden suicidarse. Abrazaron el peronismo a finales de los años 40 y a partir de ahí comienza un declive constante y permanente de la economía argentina. Hoy es una economía en vías de desarrollo. Y sin embargo, los argentinos, salvo momentos puntuales donde ha habido dictadura, han podido votar libremente. Y han votado durante mucho tiempo peronismo, 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 al igual que nosotros que hemos votado socialismo, socialismo, socialismo. Y aquí incluyo al PSOE y al Partido Popular, porque el gobierno de Mariano Rajoy era socialista, que no nos queda ninguna duda al respecto. Argentina ha estado siempre sumida en crisis, en empobrecimiento, etc., y siempre ha votado lo mismo. La única diferencia ahora, por eso es tan importante el liderazgo. Yo siempre desde el ámbito liberal defiendo que hay que dar las batallas en todos los ámbitos, incluido el ámbito político. Si no hay políticas liberales es porque no hay políticos liberales. ¿Cuál es la diferencia de hoy en Argentina con respecto al pasado? Que hay un político liberal. ¿Cuál es el factor diferenciador? Un señor que se llama Javier Milei, que es un auténtico milagro. Siendo liberal, profundamente liberal de convicción, ha demostrado tener una capacidad
inmensa para la comunicación. Inmensa. Y la política, en democracia, a la hora de ganar elecciones, el arte de la política consiste en la persuasión, en lograr convencer de que tu proyecto es el mejor y de esa forma captar votos. Milei lo ha hecho y lo ha hecho de forma maestra y excepcional por múltiples motivos. En primer lugar, porque es un outsider. Milei no viene de la política. Milei es profesor. Milei se ganaba muy bien la vida con sus charlas, sus conferencias y sus clases. Milei da el salto a la política sin un partido detrás, sin una estructura política detrás. Lo cual, primer punto, outsider. Viene de fuera del sistema. Segundo punto, vence en unas elecciones generales, logrando la mayoría de los votos, con un discurso puramente liberal. Eso es algo también excepcional. En tercer lugar, gana las elecciones logrando votos a favor, no en contra. Es decir, me explico. A Milei no se le vota como mal menor, que muchas veces sucede en las elecciones, que te tienes que tapar la nariz porque, bueno, prefiero que gobierne mi partido antes que gobierne el otro. Y aunque no me gusta mi líder, ni me gusta mi partido ni el que me propone, es el mal menor. Que viene la extrema derecha. Exacto. Pues bien, Milei no. La gente que ha votado a Milei, en una buena parte, no todos, pero una buena parte, vota a Milei por ser Milei. Es decir, la gente votaba entusiasmada, no con la nariz tapada como mal menor, sino convencida de que esa era la mejor opción para su país y para ellos mismos. Y en tercer lugar, tercer hecho inédito, excepcional, gana con un mensaje liberal, siendo él el primer presidente autocalificado como libertario, no de la historia reciente, sino de la historia de la humanidad, en uno de los países más socialistas, intervencionistas y colectivistas del mundo, donde el peronismo había ganado las elecciones permanentemente durante 80 años. Y cuando hablo de peronismo, que la gente me entienda, hay peronistas, no hablo de un partido político, hablo de una ideología. Es que en Argentina han gobernado diferentes gobiernos con distintas siglas y distintos líderes, pero con una misma filosofía o con una misma ideología, que es el peronismo, es socialismo populista. Me da igual si llevado a España es PP o es PSOE. Por eso digo que Rajoy o el gobierno de Rajoy fue un gobierno socialista, porque hizo lo mismo que hizo Zapatero y lo mismo que después hizo Sánchez, ¿no? No se diferenció prácticamente nada, quitando una salvedad, solo una salvedad, Fátima Báñez, ministra de Trabajo, con la reforma laboral. Quitando eso, en el resto fue idéntico. Porque subida de impuestos hubo Montoro criminal. Lo de Montoro fue una adelantó por la absoluta. izquierda a Zapatero, uno de los peores ministros de Hacienda que ha tenido este país. Ese es el éxito de Milei. Logra vencer en el sitio, en el país más insospechado. Y luego, increíble, o sea, para un poco los primeros pasos en su gobierno, ha conseguido algo muy difícil, que era ganar. Y además, algo también muy importante, su poder de persuasión y de persuasión, sí, de persuasión y de explicación. Logró explicar conceptos complejos a nivel económico, financiero, etcétera, de forma comprensible para una gran parte de la población. Sus discursos, sus mítines, en gran medida, son auténticas lecciones magistrales de economía. Y ha logrado que la gente comprendiera conceptos muy complicados y ámbitos de la economía que son, pues, ásperos, de forma comprensible, perfectamente entendible para la mayoría de la población. Por lo tanto, tiene desde mi punto de vista un mérito enorme por todas estas cosas. Y luego, arranque su gobierno, logra ganar las elecciones y da un discurso inaugural a la población, le dice las verdades a la cara y le dice: señores, heredamos una situación calamitosa, con gravísimos problemas, una bomba de relojería como consecuencia de las nefastas políticas del gobierno previo, y tenemos que hacer ajustes draconianos, intensos, sustanciales para salir de la situación. Que para mí se resume en su frase ya mítica: no hay plata. Y lo increíble es que un presidente diciendo no hay plata, la reacción de la gente no era de abucheos, era
de pura emoción diciendo no hay plata, no hay plata, siendo conscientes de que la situación es la que es y siendo conscientes de que las medidas para resolver esa situación van a ser costosas y que los efectos a corto plazo van a ser negativos, porque no nos engañemos, Argentina va a una situación de más inflación a corto plazo, recesión económica, destrucción de empleo y turbulencias financieras. Porque esto es asimilable a la medicina. Cuando el paciente se te está muriendo, pues seguramente vas a tener que aplicarle medicina dolorosa o directamente darle un plan de choque, ¿no? Un electroshock para que se reanime. Pero es que es la medicina que necesita el país para poder salir de la situación. Por lo tanto, desde mi punto de vista, Milei ya solo lo que ha conseguido, para mí tiene un mérito enorme, enorme, enorme. Ahora falta la segunda parte, que es una cosa es ganar las elecciones y otra cosa es gobernar y conseguir poner en marcha las medidas que necesita realmente Argentina para poder salir del atolladero. Y eso va a ser una labor ardua, complicada y enormemente difícil. Le mandamos todas nuestras fuerzas desde España a Javier Milei. La verdad es que lo tiene bastante complicado. Pero bueno, yo creo que ya ha puesto el foco de personas muy importantes del extranjero y me hace gracia cómo le está felicitando ya a todo el mundo y muy expectante, ya no solo desde el espectro más liberal, libertario de la derecha, sino desde todos lados, ¿no? Y veremos a ver, pero toda nuestra fuerza, sobre todo para el público argentino, porque la verdad es que yo he sufrido el drama porque, como tengo tantos alumnos de Argentina, no podían pagar las formaciones por los controles cambiarios. Es que ya lo conté en anteriores podcasts que incluso tenían que pagarme con Bitcoin. Y yo transformar los Bitcoin a dinero fiduciario para poder tributar todo eso, porque es que era salvaje, ¿no? Veremos a ver si consiguen todo ello.